Bien, buenas tardes. Mi nombre es Caño Ortega José Gregorio. Soy participante del posgrado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y quien tiene como facilitador de este proceso al abogado especialista Nicolás Castro. En esta oportunidad, por exigencia de la cátedra, me permito conversar sobre las políticas públicas desarrolladas por el Estado venezolano que protegen los derechos humanos, no sin antes abordar aspectos importantes como la definición de las políticas públicas, su alcance, ámbitos de aplicación y desarrollo. De las extensas lecturas sobre los derechos humanos y las políticas públicas, los distintos autores tienen como coincidencia que las políticas públicas deben estar orientadas en todo momento en garantizar el bienestar de las personas y el respeto de los derechos humanos en plenitud. Según Ludwig Gendel, en su obra Política Pública y Derechos Humanos, el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas se centra en las personas como sujetos de derecho, buscando restablecer en unidad entre el sujeto social y el sujeto de derecho. En este sentido, podemos decir que las políticas públicas de derechos humanos son el conjunto de decisiones, estrategias y acciones implementadas por los estados y otros actores relevantes como las organizaciones internacionales y la sociedad civil, con el objetivo de proteger, promover y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos para todas las personas bajo su jurisdicción. Estas políticas buscan traducir las normas y principios de los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales y constituciones nacionales, en resultados concretos, mejoras tangibles en la vida de las personas. ¿Cuál es el alcance de la política pública? El alcance de la política pública de los derechos humanos es amplio y multidimensional, abarcando todos los derechos reconocidos universalmente y adoptándose a los contextos específicos de cada país. Su alcance puede definir en términos de, primero, los derechos protegidos. Incluye todos los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos, como la vida, la libertad, la seguridad, el debido proceso, la libertad de expresión, la participación política, etc. Como los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales podemos nombrar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social. También abarcan los derechos colectivos, como la paz, el desarrollo y un medio ambiente sano. Los sujetos de derecho se dirigen a todas las personas sin distinción alguna, con un enfoque particular en grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica, como es el caso de las mujeres, los niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas, minorías étnicas, así también como las personas del LGTBI, etc. Así también tiene alcance en las obligaciones del Estado, que cual implica el cumplimiento de las 4 obligaciones fundamentales del Estado con respecto a los derechos humanos, que no es más que el respeto, y el cual implica que debe abstenerse de interferir directa o indirectamente en el disfrute de estos derechos. Proteger lo conlleva adoptar medidas para impedir que terceros, como individuos, empresas, etc., vulneren los derechos de otras personas. Garantizar debe asimismo adoptar medidas positivas para asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Y por último, promover, que es difundir el conocimiento de los derechos humanos y fomentar una cultura de respeto hacia ellos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación, el ámbito de intervención de las políticas públicas? Las políticas públicas de derechos humanos pueden manifestarse en diversos ámbitos, entre los cuales puedo mencionar la legislación, la administración de justicia, la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo social, las relaciones laborales, el medio ambiente, entre otros que podemos mencionar. Es necesario hablar del desarrollo, cómo se desarrollan las políticas públicas. El desarrollo de las políticas públicas de derechos humanos es un proceso complejo y además continuo, que idealmente involucra las siguientes etapas, inspiradas, por cierto, en el ciclo de políticas públicas de Kelly Yannick y adaptado al enfoque de los derechos humanos. Primero tenemos en ese ciclo el diagnóstico y la definición del problema de las perspectivas de los derechos humanos, en el cual se identifican las violaciones o déficits en el disfrute de los derechos humanos, analizando así pues las causas estructurales y los grupos más afectados. Esto implica la recopilación de datos, la consulta con la sociedad civil, la revisión de informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Como segundo paso, la formulación de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Diseñar las posibles intervenciones como leyes, programas, planes, etc.,
considerando los principios de derechos humanos como la universalidad, la indivisibilidad, interdependencia, la igualdad y la no discriminación, participación y rendición de cuentas. Se deben establecer objetivos muy claros, indicadores de derechos humanos y mecanismos de seguimiento y evaluación. Como tercero, tenemos la implementación de las políticas públicas. Poner en práctica las acciones diseñadas, asignando los recursos necesarios y coordinando la actuación de los diferentes actores involucrados, como las instituciones estatales, la sociedad civil, el sector privado, etc. Es crucial garantizar la accesibilidad, la calidad y la pertinencia de las intervenciones, así como la participación de los titulares de los derechos en esa ejecución. Como cuarto, tenemos el monitoreo y la evaluación con un enfoque hacia los derechos humanos. Hay que evaluar el impacto de las políticas públicas en el disfrute efectivo de esos derechos humanos, utilizando los indicadores previamente definidos y recogiendo la retroalimentación de los titulares de los derechos y otros actores relevantes. Por ejemplo, los resultados de la evaluación deben siempre servir para realizar ajustes y mejores en esas políticas. Por último, tenemos la rendición de cuentas. Por aquí hay que establecer, según la autora, mecanismos para que el Estado y otros actores rindan cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de los derechos humanos y sobre los resultados de las políticas públicas implementadas. Esto incluye la transparencia en la gestión, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones y la adopción de medidas para prevenir esas futuras violaciones. Ahora bien, dentro de las políticas públicas de derechos humanos, la ley integral para garantizar a las mujeres a una vida libre de violencia es un ejemplo en Venezuela. Si bien esta ley orgánica de derechos de las mujeres en una vida libre de violencia, aprobada en el año 2007 y reformada en el 2014 y en el 2021, no se denomina formalmente como un Plan Nacional de los Derechos Humanos. Puede ser analizada como una política pública sectorial de los derechos humanos con un impacto significativo en la protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres de Venezuela. Su objetivo primordial, sin duda, es garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia del género en todas sus manifestaciones y ámbitos. Para comprender su alcance en la protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres, es crucial analizar a través de las lentes del ciclo de políticas públicas de Kelly Janek y adaptado sobre un enfoque y su conexión con los principios fundamentales de los derechos humanos de la mujer. Tenemos entonces que, primero, identificamos el problema de la perspectiva de los derechos humanos. Por un lado, la promulgación de esta ley respondió a un reconocimiento de violencia de género como una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela. Esta violencia se manifiesta en diversas formas, física, psicológica, sexual, patrimonial, etc. y afecta su capacidad para ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos. Tenemos por un lado el derecho a la integridad personal, tipificada, garantizada en el artículo 46 de la Constitución, en el cual manifiesta la violencia física, psicológica y sexual, atenta directamente contra la integridad física y mental de las mujeres y de cualquier ser humano. El derecho a la libertad y la seguridad personal, establecido en el artículo 44 de la Constitución, en el cual versa la ley sobre el acoso, las amenazas y otras formas de violencia que restringen de alguna manera la libertad de movimiento y generan un clima de inseguridad para las mujeres. El derecho a la igualdad y la no discriminación, establecido en el artículo 21 de la Constitución. La violencia del género se basa en las relaciones de poder desigualdad y perpetúa la discriminación contra las mujeres. El derecho a la participación política, establecido en el artículo 62 de la Constitución, en el cual podemos visualizar el miedo a la violencia y el estigma asociado a ella, que pueden disuadir a las mujeres de participar activamente en la vida política y pública. Tenemos el derecho al acceso a la justicia, establecido en el artículo 26 de la Constitución, en el cual la violencia del género a menudo implica obstáculos para acceder a la justicia, ya sea por falta de mecanismos adecuados, estigma o temor a represalia. Como segunda fase tenemos entonces la formulación de las políticas públicas en este análisis con enfoque a los derechos humanos de esta ley. La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia se formuló con la intención de abordar
esta problemática desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué buscaba? Pues tipificar y sancionar las diversas formas de violencia de género. La ley define y penaliza 19 tipos de violencia contra la mujer, incluyendo el feminicidio, la violencia física, la violencia psicológica, sexual, patrimonial, obstétrica, entre otras. Estas buscan sin duda garantizar que los actos de violencia no queden impunes y que las víctimas tengan acceso a la justicia. Establecer medidas de prevención. La ley contempla acciones para modificar patrones socioculturales patriarcales, promover igualdades de género y sensibilizar a la población sobre la violencia contra la mujer. Esto se relaciona con la obligación del Estado de promover una cultura de respeto hacia los derechos humanos. Crear mecanismos de atención y de protección. La ley prevé la creación de instituciones y servicios especializados para brindar atención integral a las mujeres víctimas de esa violencia, incluyendo el apoyo psicológico, asesoría legal, refugio, medidas de protección, en definitiva. Esto busca garantizar el derecho de las víctimas de la reparación y el acceso a la justicia. Por último, tenemos entonces que garantizar el acceso a la justicia y la reparación. La ley establece procedimientos especiales para el tratamiento de casos de violencia de género y reconoce el derecho de las víctimas a la reparación integral de ese daño sufrido. Como tercer punto, la implementación de esas políticas públicas. La implementación de la ley ha requerido la creación de diversas instituciones y la asignación de recursos. Algunos de los mecanismos creados, entre ellos, fueron los tribunales especializados en violencia contra la mujer, fiscalías especializadas contra esos delitos, defensoría de los derechos de la mujer, casas de abrigo y centros de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, el Instituto Nacional de la Mujer y la mujer como un ente rector de esto, y las defensoras comunales de los derechos a la mujer incorporadas en una reforma de 2021. Sin embargo, la implementación efectiva ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo la falta de recursos suficientes, la persistencia de los patrones culturales machistas, la capacitación inadecuada de algunos funcionarios y la crisis general de los sistemas de judicial venezolanos. Como cuarto punto tenemos el monitoreo y la evaluación con enfoque de los derechos humanos en relación a esta ley. El monitoreo y la evaluación de la ley debería centrarse en indicadores de derechos humanos tales como la disminución de los índices de violencia de género en su diversa forma, aumento del acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia, a los servicios de atención integral, mejora en la percepción de seguridad y libertad por parte de las mujeres, mayor participación de las mujeres en la vida pública y política sin temor a la violencia. Y por último, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la protección de los derechos de la mujer. Sin embargo, la disponibilidad de datos confiables y la realización de evaluaciones independientes y rigurosas en el contexto actual de Venezuela son limitadas, lo que dificulta una valoración precisa del impacto de esta ley como una política pública. Tenemos por último entonces la rendición de cuentas. La ley establece mecanismos para la rendición de cuentas, como la obligación de los funcionarios públicos de actuar con diligencia en los casos de violencia de género y la posibilidad de sancionar su inacción. No obstante, la impunidad sigue siendo el problema más significativo de Venezuela, lo que debilita la capacidad de la ley para garantizar la rendición de cuentas de forma efectiva. El alcance de la protección de estos derechos civiles políticos de las mujeres, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene un alcance significativo en la protección de los derechos civiles y políticos en Venezuela. Por un lado, reconoce la violencia de género como un obstáculo el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Al tipificar y sancionar la violencia, la ley busca eliminar una de las principales barreras que impiden a las mujeres disfrutar de los derechos de integridad personal, la libertad y la seguridad. Fortalecer su capacidad de participación en la vida pública y política. Al crear un entorno más seguro y al promover la igualdad de género, la ley busca empoderar a las mujeres para que participen activamente en los asuntos públicos sin temor a la violencia o a la discriminación. Garantizar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad al establecer tribunales, fiscalías especializadas. La ley busca facilitar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a un sistema de justicia sensible a sus necesidades y capaz de brindarle protección y reparación.
Promover una cultura de respeto y no discriminación. A través de las acciones de prevención y sensibilización, la ley busca transformar patrones culturales machistas que perpetúen la violencia y la desigualdad de género, creando así un entorno más propicio para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres. En conclusión, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en Venezuela representa un avance normativo importante en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, su transformación es una garantía efectiva para todas las mujeres venezolanas y requiere un compromiso sostenido del Estado, la asignación de recursos adecuados, el fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción de un cambio cultural profundo y la garantía de un sistema de justicia independiente y eficaz. En el contexto actual de Venezuela, la plena realización del potencial de esta ley para proteger los derechos civiles y políticos de las mujeres enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados de una forma integral. Muchísimas gracias.